Quiero saludar al secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, la mayor preocupación ahora de millones de familias, de padres, madres, abuelos, abuelas, de trabajadores también, profesores, maestros, personal de mantenimiento de los colegios, de los comedores, es la vuelta al cole. ¿Usted cree, su sindicato cree que hoy se dan las condiciones para el regreso seguro a las aulas? Bueno, es evidente que no se han hecho los deberes en la medida de lo necesario. Comisiones Obreras apuesta por este concepto que hemos llamado la presencialidad segura, es decir, que es muy importante que los alumnos, que los niños y las niñas puedan acudir presencialmente a las clases para garantizar, entre otras cosas, la equidad educativa. En nuestro país sigue existiendo una importante brecha digital socioeconómica también que hemos podido ver en el final del curso anterior. El problema es que garantizar esa presencialidad con las condiciones de seguridad necesaria tiene un coste importante y no se puede pretender volver al colegio a coste cero en pleno rebrote de la pandemia, ¿no? Por tanto, estamos instando a que se tomen medidas de inversión para garantizar que se rebajan los ratios de alumnos por clase hasta 15, 18 alumnos a lo sumo, que se garantizan las distancias de permanencia en clase, que se refuerza el profesorado para hacer frente a estas necesidades, y esto exige una importante inversión que nosotras hemos cuantificado en torno a los 7.300 millones de euros. Creo que vamos tarde y creo que hay muchas dudas porque tampoco la información está fluyendo en muchas comunidades autónomas de la manera necesaria. Es verdad que el panorama no es simétrico en toda España, hay algunas comunidades que han hecho mejor los deberes que otras, pero en todo caso el gobierno tiene que liderar también una estrategia y unos ratios mínimos exigibles a todas las comunidades autónomas, y hay que hacerlo ya. Claro, le quería preguntar por los plazos. ¿Usted cree que hay tiempo, 2 semanas en algunos casos de plazo antes de que empiece el curso en algunas comunidades para hacer todo eso que usted propone? Bueno, hay una conferencia sectorial pendiente, hay una conferencia de presidentes y yo creo que este tiene que ser prácticamente el tema estrella porque, como bien planteas en la pregunta, tenemos las fechas encima, se ha perdido demasiado tiempo. Es verdad que en algunos lugares se ha avanzado, hay ya palabradas contrataciones de profesorados, más o menos se han ido tomando las medidas, pero en otras comunidades apenas se ha avanzado justo en las medidas de higiénicas, en las medidas de dotación de EPIs, pero creemos que ni los ratios de alumnos por clase, y la garantía de distancias para poder estar en clase, que exigirían en algunos casos desdoblar grupos y por tanto acondicionar también los recursos y los medios físicos en los colegios, no se ha hecho y vamos a tener problemas en la incorporación. Insisto que la presencialidad sería muy importante. A mí me preocuparía mucho que alguna comunidad autónoma, veremos lo que dice Madrid dentro de unas horas, esté dando por descontado un modelo semipresencial y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Porque sabemos que hay una importante brecha digital, que hay muchos alumnos y muchos padres y madres de esos alumnos que no están en disposición de iniciar el trabajo en el mes de septiembre y garantizar que sus hijos y sus hijas puedan hacer un seguimiento normalizado de un curso que es muy importante para millones de chavales en nuestro país. Usted comparte la huelga que se ha convocado de momento solo en Madrid, desde los sindicatos, en fin, representación de los profesores coincidiendo con el inicio del curso. Sí, evidentemente, no solo la comparto, sino que Comisiones Obreras de Madrid ha impulsado esa huelga junto con otros sindicatos y, muy importante, con el conjunto de la comunidad educativa, porque no es solo una movilización de profesorado, sino del conjunto de agentes educativos, de padres y madres también, que ven con muchísima preocupación como un gobierno autonómico que redujo las clases, que redujo las aulas a finales del curso pasado en torno a 450 unidades en institutos públicos, no se ha dignado a negociar con los representantes de los trabajadores y las trabajadoras y veremos qué plan anuncia hoy. A veces el gobierno de la Comunidad de Madrid, más que un gobierno autonómico, parece una empresa de derribo de los servicios públicos de calidad en esta comunidad y lógicamente comparto esa convocatoria de huelga, pero vamos a ver lógicamente qué es lo que plantea hoy la Comunidad de Madrid y si está dispuesta a negociar una incorporación segura del alumnado, pero tengo serias dudas. Y plantea o se plantea a Comisiones Obreras trasladar esta forma de protesta, la convocatoria de huelga a otras comunidades donde ustedes crean que el curso tampoco va a ser seguro.
Allí donde no se produzcan medidas lo vamos a denunciar y en función de la actitud del gobierno en cuestión pues vamos a actuar de una manera o de otra. No hay una convocatoria de huelga general en la educación, ni mucho menos, porque como decía antes, la realidad es bastante asimétrica, es decir, no todas las comunidades lo han hecho igual. Por ejemplo, en el País Valenciano se ha llegado a un importante acuerdo con el conjunto de la comunidad educativa y se van a contratar a más de 4.000 personas docentes para afrontar lo que viene por delante y bueno, cada comunidad un poco ha hecho un diseño distinto, ¿no? Ya digo que en nuestra opinión el Ministerio de Educación debiera liderar también unos criterios más, como diría yo, con más voluntad de que sean criterios de mínimos para todas las comunidades. Creo que las conferencias sectoriales debieran haber servido para esto. Se llegó a hablar de un ratio de 15 alumnos, posteriormente se pasó a 20, ahora se ha dejado prácticamente abierto en función de las posibilidades de cada comunidad autónoma. Las posibilidades del Ministerio se han visto también presionadas por las propias comunidades autónomas. Es decir, hay que tener un plan mucho más consolidado para el conjunto del país, aunque como bien sabemos las competencias finalmente son autonómicas, ¿no? Solo una cosa más sobre educación, señor Sordo. ¿Entendería usted o entendería su sindicato o propondría en un hipotético caso de serias dudas sobre el inicio de curso que se retrasara hasta conseguir las condiciones de seguridad? Bueno, a nosotros nadie nos ha planteado nada por el estilo. Es verdad que ha salido el rumor, pero a mí no me consta que haya un planteamiento de este tipo por parte del Ministerio. Creo que lo más importante, como digo, es tratar de garantizar esa presencialidad segura y tenemos las fechas muy encima. Por tanto, si nos hicieran un planteamiento de ese tipo, lo tendríamos que evaluar, evidentemente, pero también es verdad que el alumnado en España ya ha sufrido un último trimestre del anterior curso muy delicado, con serias deficiencias pedagógicas por mor de lo que nos ocurrió entre marzo y junio, y por tanto el curso que viene sería importante que no sufriera mutaciones de tiempo, ¿no? Que no fuera reducido el tiempo de curso, pero en todo caso, bueno, si se hace un planteamiento de esos lo veríamos, lógicamente, pero no nos consta, ¿eh? Le pregunto por la vuelta al trabajo, no solo a los colegios. Es verdad que este septiembre no va a ser como otros septiembres en los que se producía una incorporación masiva, digamos, a los puestos de trabajo de muchos empleados, de muchos trabajadores. Oiga, ¿ha habido algún avance más en estos días en la negociación de esa ley que debe regular el teletrabajo? No, hemos tenido alguna conversación, estamos viendo los últimos documentos y yo espero que esto, a partir de la reunión que tenemos la semana que viene con el Ministerio de Trabajo y con las organizaciones empresariales, lo podamos dar salida en el mes de septiembre. Hay flecos todavía que cerrar, ha habido distintas propuestas encima de la mesa y creo que se puede cerrar razonablemente en el mes de septiembre, y creo que tal como está la situación epidemiológica y la sensación de que se va a volver a utilizar el teletrabajo en este otoño de una forma intensa, creo que necesitamos dar salida a esta ley y aclarar alguna serie de conceptos que no han funcionado bien en la primavera, ¿no? Básicamente, pues quién ha corrido con los gastos de teletrabajar, cómo se computa el tiempo del teletrabajo, cómo se mide la entrada y salida en el puesto de trabajo cuando uno está en su casa. Bueno, todo esto creo que hay que regularlo a través de una norma y a través de los convenios colectivos, pero la norma ahora mismo es importante porque me temo que, por desgracia, la situación de rebrotes va a hacer que una parte no menor de los trabajadores y trabajadoras vayan a teletrabajar también este otoño. Los gastos, este es un asunto, en fin, que usted es plenamente consciente de que es el comentario más extendido entre las personas que han tenido que teletrabajar durante todos estos meses. Y dice que ese es uno de los asuntos que hay que aclarar. Entiendo que hay una tensión entre lo que quieren los empresarios y lo que desean los sindicatos. Sí, lógicamente, todo lo que tiene que ver con las herramientas para teletrabajar, en nuestra opinión, tiene que correr con el gasto la empresa. Faltaría más, los ordenadores, los teléfonos, smartphones, todo aquello que se requiere para trabajar fuera del centro físico de trabajo tiene que correr con ello la empresa, y luego habrá otra serie de gastos que, en nuestra opinión, los que tienen que ver con un sobrecoste que tenga el trabajador, porque son gastos que tiene en su casa, que tendremos que ver cómo se reparten entre empresa y trabajador y trabajadora, pero en todo caso lo que no puede haber es un sobrecoste para la persona trabajadora por el hecho de trabajar en su casa. Esto me parece que es absolutamente evidente. Lo que pasa es que hay que regularlo, claro. En todo caso, por lo que entiendo que usted dice, pese a esas discrepancias, sí que cree que septiembre puede ser el mes en el que se alcance el acuerdo sobre esta ley.
Sí, estoy convencido. Debiera ser, es decir, no tendría mucho sentido. Es decir, si estuviéramos en una situación de normalidad nos podríamos dar un poco más de plazo, pero tal como están las cosas hay que cerrarlo en septiembre, y yo creo que va a imperar el sentido común. Las posiciones no están tan alejadas, y ya digo que algunas cuestiones son de sentido común, ¿no? Pues una cosa es el alquiler de un piso, que lógicamente pues no va a tener que correr la empresa con todo el coste del alquiler de un piso, pero otra cosa, por citar un ejemplo concreto, pues es con la parte proporcional, pues yo qué sé, del aire acondicionado, de la luz, que tenga que consumir un trabajador por el hecho de trabajar en su casa, y es un gasto en el que no incurriría si estuviera en su centro de trabajo, por poner un ejemplo de dos gastos que puede haber de disputa sobre ellos, ¿no? Bueno, pues esto tenemos que cerrarlo, ver si esto se decreta desde una norma o se deja un margen a la negociación colectiva. Yo espero que podamos hacerlo en las próximas semanas. Usted ha mencionado una reunión de la semana que viene. ¿Se confirma esa reunión en Palma de Mallorca de la próxima semana? Sí, hay una reunión en principio convocada, creo que ha salido en medios de comunicación, creo que ha sido filtrada por algún lado, y bueno, pues es también un detalle hacia uno de los territorios que más ha sufrido la especificidad de este verano, pues por la caída de las reservas del turismo y de la movilidad, sobre todo de los países europeos, ¿no? Y creo que es también una muestra de apoyo a la economía, en este caso balear, y vamos a ver si somos capaces de, bueno, ir definiendo en qué condiciones se prorrogan los ERTEs más allá del 30 de septiembre, que en territorios como Islas Baleares, pero en muchos otros de España, me temo que va a ser un elemento muy importante, porque está habiendo nuevas restricciones a la movilidad y porque el otoño pinta complicado. Usted mencionaba, se filtró la fecha y el lugar de esa reunión. También se dijo que se confiaba que en esa misma reunión se cerrara ya el acuerdo sobre la prórroga de los ERTE. Bueno, yo no estoy tan seguro que se vaya a cerrar. Creo que, hombre, sería una gran noticia, ¿no? Porque damos una certidumbre cuanto antes, y esa sería nuestra intención, pero creo que hay unos elementos todavía que analizar. Tenemos hasta el 30 de septiembre los ERTEs tal como están vigentes. Tuvimos la previsión, como bien se sabe, en el último acuerdo, de regular la posibilidad de ERTEs de rebrote, es decir, de aquellas actividades que porque, bueno, se introdujeran nuevas restricciones a la movilidad o a la actividad, por ejemplo, las discotecas o los centros de ocio nocturnos tuvieran que acogerse de nuevo a ERTEs. Esto ya estaba previsto y, por tanto, ya hay una norma sobre cómo tienen que actuar estas empresas. Por tanto, ahí nos hemos dotado de un margen, pero espero que, si no es el 4, poco después del 4 de septiembre podamos llegar a un nuevo acuerdo. Veremos qué voluntad tiene el Gobierno de prorrogar un trato favorable a los ERTEs. Yo estoy convencido de que así va a ser, pero no estoy seguro, y por tanto espero que en los próximos días también podamos cerrar un acuerdo en este sentido que lo va a necesitar el país. Solo una cosa más, por lo que usted sepa, por lo que haya hablado con el Gobierno, con sus interlocutores en el Ejecutivo, ¿teme usted o teme su sindicato que en algún momento, a partir de ahora, se tenga que decretar un nuevo cierre económico, de al menos de algunos sectores o de algunos territorios? Bueno, yo creo que no vamos a ir a un esquema como el que tuvimos que sufrir entre marzo y junio, ¿no? Yo no sé nada de epidemias, como cualquiera que haya podido leer en estos últimos tiempos y que se pueda informar, y por tanto no me gusta hablar de temas tan sensibles sin tener un conocimiento técnico y científico, pero parece que seguramente vayamos a alguna restricción más de territorial o sectorial, pero seguramente no a un confinamiento como al que conocimos, ¿no? Los datos de contagios no son buenos, evidentemente. También es verdad que la enfermedad, que la epidemia se está manifestando de una forma distinta. Tenemos que afrontar algo que no conocemos, que es qué va a ocurrir cuando varios millones de españoles vuelvan a sus hogares habituales después de estar fuera de sus residencias. Veremos cómo afecta eso al contagio o al incremento de los contagios, y es evidente que vamos a tener un otoño complicado. El rebrote se ha producido bastante antes de lo que podíamos prever, pero en todo caso pues habrá que prepararse para todas las contingencias, pero en mi opinión no se va a dar una situación como la vivida entre marzo y junio, ¿no? Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, gracias por habernos atendido. Buenos días. Gracias a vosotros. Buenos días. Hasta luego.